Bueno, para hablar de esta renuncia que parecía inminente, la renuncia de Joe Biden a la reelección por la presidencia de Estados Unidos, aquí nos acompaña en el foro Brenda Estefan, analista internacional, ha estado con nosotros antes. Brenda, ¿cómo estás? Muy buen día. Querida Adela, muy buen día, un gusto estar en tu Igualmente, programa. sí fue sorpresivo el día de ayer, ¿no? Pues se sabía que iba a renunciar, no se sabía cuándo. La presión había subido tanto en los 25 días apenas, 25 días desde aquel 3 semanas debate, desde el debate, ¿no? Pero cambió mucho el escenario después de eso, lo que comentabas, los errores que volvió a tener, estos deslices en el marco de la cumbre de la OTAN, pero sobre todo la presión que había por parte de los donantes, que le empezaron a cerrar la llave a los recursos, ¿no?, que apoyaban la campaña, y por parte de los demócratas, más de 20 legisladores públicamente dieron a conocer que creían que Biden debía abandonar la campaña, y en los últimos días, incluso después del atentado, perdió el apoyo de figuras clave, como el expresidente Obama, como el ex líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y los líderes de la bancada demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Era insostenible la presión, y bueno, viene la decisión en dos tiempos, el domingo. Primero el anuncio de me retiro, y después, luego unos minutos el después, respaldo a Kamala Harris. el apoyo, el espaldarazo a Kamala Harris. ¿La ves a Kamala Harris como la contendiente? Digamos que es la candidata la natural, default, ¿no? Por default, ¿no? La natural. Es la vicepresidenta. De alguna forma, por ejemplo, los fondos que ya están en la campaña pasan directo a la suya. No tiene que haber ninguna maniobra legal. Es prácticamente el mismo ticket. Ella pasa de ser vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, candidata a presidenta. Entonces, pues inmediatamente ya están funcionando con ella. De hecho, ¿No los sería empleados, lo mismo con otro candidato? No sería lo mismo. Tendría que haber toda una estrategia legal para cambiar esos fondos, en fin. Yeah. Aquí es de manera natural, e incluso los empleados de la campaña, que son 1,300 personas, ya están desde hoy trabajando con ella, ¿no? Ya a nombre de ella. Y también, pues, tiene un posicionamiento a nivel nacional importante. Estamos a 3 meses y medio de la elección, Sí, 106 ya días. no falta nada. Entonces, intentar posicionar otra figura no es fácil. Digamos que la más probable es ella, aunque siendo un proceso electoral tan volátil, no se puede descartar 100% que hayan otras voces que levanten la mano, que requerirían el apoyo de 300 delegados para llegar a la convención. Al partido no le conviene una división interna, lo saben, ¿no? Una pugna interna como la que sucedió en 1968, la última vez que un presidente renunció a buscar la reelección, ¿no? Con Lyndon Johnson. Mucho antes, 5 meses antes de la convención nacional de su partido, no un mes antes. Un mes antes, claro. Pero llegaron divididos a la convención en aquel entonces, en 68, con 2 candidatos. Finalmente se elige a Humphrey, que va contra Richard Nixon, y Richard Nixon lo hace pedazos, ¿no? Entonces ellos saben que no es un buen escenario llegar divididos, y Kamala Harris lo sabe, lo lee bien, y ayer, en cuanto viene el mensaje de Biden, minutos después ya estaba en modo campaña, ¿no? Diciendo, antes de que empiece la competencia interna, yo la aniquilo. Sí. Ahora, se habla de Michelle Obama. Ella ha dicho que no quiere, ¿no? ¿Cómo ves? Me parece que es como un fantasma, es como el sueño prohibido de los demócratas, ¿no? Fantasía, como que ¿no? les encantaría a los demócratas. Claro, cuando hacen los escenarios posibles de algún demócrata versus Trump, claro que Michelle Obama es la que tiene números más altos y la que sin duda le ganaría. Entonces hay presión para que suceda, pero finalmente es la decisión de una persona. ¿Querrá ella realmente involucrarse en este momento en una campaña, pues, que sería de enorme desgaste contra Trump, o no? Por lo pronto, ella ha dicho que no. Ella ha dicho que no. Ella ha dicho que no. Como mencionabas, su esposo Barack Obama, el expresidente, en su comunicado de ayer, dice, confío en que los liderazgos del partido llevarán a cabo un proceso que elija una persona excepcional, pero no apoya abiertamente todavía a Kamala Harris. Ahora, ¿qué virtudes le ves a Kamala Harris? Porque ha sido bastante eclipsada, ¿no? Durante su vicepresidencia, ¿no? No ha tenido momentos muy luminosos, Kamala. Pues por lo pronto le quita a los republicanos el discurso de las capacidades cognitivas de Biden, el de la edad. Hoy, el candidato de mayor edad en buscar la presidencia, ahora es Trump, claro, le lleva 2 décadas, ¿no? Estamos hablando de una mujer de 59 años contra un hombre de 78. El contraste es brutal. Una mujer hija de un jamaiquino y una india, migrantes, versus la personificación del nacionalismo blanco estadounidense, Trump. Estamos hablando de una mujer que fue procuradora general de California versus un hombre que enfrenta enormes procesos judiciales. La primera procuradora mujer. La primera procuradora mujer. Entonces, el contraste de perfil creo que le
le suma al partido, le da aire a los demócratas que estaban pues ya con pues un escenario muy negro de cara a las elecciones si Biden continuaba en el ticket. Entonces creo que le da aire al Partido Demócrata. Pero bueno, me parece que también los republicanos van a cambiar de estrategia. Ya tendrán que hacer a un lado esa crítica a la edad, a las capacidades cognitivas, pero van a hablar del tema de la inflación, que ha sido un tema constante en su discurso, la pérdida de poder adquisitivo. El tema migratorio ahí va a venir durísimo. Durísimo. Porque ya estaba, pero además Kamala Harris era la encargada del tema de inmigración desde el inicio del mandato de Biden. Entonces, de manera natural, la van a culpar, le van a decir, tú eras la responsable de ese tema y ve lo que pasó, ¿no? Estos cientos de miles de migrantes indocumentados cruzando la frontera, sobre todo a finales del año pasado, 300,000 personas fueron detenidas en diciembre nada más, ¿no? Entonces, ese va a ser el ataque, sin duda. Tiene algunos pasivos, sin duda, no es muy buena en el manejo de los medios de comunicación. Tuvo una renuncia en cascada de su personal, de su equipo cercano. Sí. ¿No? ¿Por qué fue eso? Su jefa de oficina, su portavoz, el jefe de información, algo, ¿no? Algo como que no suena muy bien. Tiene sin duda algunos pasivos, pero es una mujer que encarna, digamos, una auténtica contrapropuesta, incluso visual, a lo que significa Trump para Estados Unidos. Sí. Ahora, en un debate frente a Trump, ¿cómo la ves a Kamala Harris? Pues por lo pronto mejor que Biden seguro, ¿no? Sí, o sea, bueno, eso ya no era difícil, ¿no? No era difícil. Eso ya... No era difícil. No era difícil. Biden realmente el desempeño fue catastrófico, no terminaba las frases, se le veía pues con poca energía. Claro que Kamala Harris va a ser más enfática, más jovial, y eso pues creo que cambia la narrativa y además cambia la razón por la que muchos demócratas no querían votar. Estaban desilusionados con un Biden pues fragilizado, débil. Y yo creo que el reto de Kamala Puede llamar Harris al voto, digamos. es llamar al voto, movilizar a los demócratas, reconquistar a los estados del noreste de Estados Unidos, sobre todo de Pensilvania, Illinois, el famoso Rust Belt, que pues era la base natural del Partido Demócrata, pero que hoy la traen más bien los republicanos y que la dupla J.D. Vance, ese elemento de J.D. Vance, que es un hombre que viene de Ohio, de la clase trabajadora, de la parte de la población blanca olvidada, como le dicen, pues tiene un potente mensaje. Entonces, el reto de Kamala Harris va a ser arrebatarle algunas de esas banderas, subirse al tema económico, hablarle al trabajador blanco olvidado, ir por ese votante, y habrá que ver quién es su compañero de fórmula, ¿no? Es si lo termina justo siendo lo que ya la te iba a candidata. decir, ¿quién sería su compañero de fórmula? Pues todo apunta a que podría ser un gobernador hombre, ¿no? Se habla mucho de Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, que es uno de los estados bisagra clave, ¿no? Que le agregaría además el tema geográfico, ¿no? De diversidad geográfica. Se ha hablado del gobernador de Kentucky, del de Carolina del Norte, pero también suena mucho el senador de Arizona, Mark Kelly. Entonces, creo que los que suenan más son Kelly y Shapiro. Creo que puede inclinarse por Shapiro. Podría hacer un buen ticket, hacer competitiva la campaña en Pensilvania, un estado clave. ¿Esa es decisión única del candidato, de la candidata en este caso? No de los delegados, no del partido. Ahorita pues quedan días antes de la Convención Nacional Demócrata, que es el 19, en Chicago, como fue curiosamente, en la que renunció Lyndon Johnson en 68, también fue en Chicago. ¿Sí? Entonces se repite un poco este tema en Chicago, pero bueno, ahí hay un momento en el que si no hay otras voces que levanten la mano, pues entonces los delegados tienen la libertad de votar, ¿no? Estaban, digamos, comprometidos con Biden. Cuando Biden se retira, ellos tienen la libertad de votar, pero si hay una candidata única, pues veremos un partido unido que sería el escenario deseable, que no haya pugna interna. Y ella ahí ahí o antes, puede designar a su compañero de fórmula, libremente, ella puede elegirlo. Ya. Ahora, en lo que se refiere a la relación con México, esto que vimos ayer también, ¿no? De Trump, México respondiendo ayer, el fin de semana, pues, ¿no? ¿Cómo nos impactaría una nueva presidencia de Trump o la presidencia de Kamala Harris en todo caso? Sin duda, una presidencia de Kamala Harris sería más institucional, más parecido a lo que hemos visto en la relación con el gobierno de Biden. Y ahora sí que de mujer a mujer, ¿no? De mujer a mujer, sin el carácter misógino que tiene Trump. ¿No? Los mensajes del fin de semana a los que haces alusión, Adela, son muy importantes porque es un discurso post-atentado, ¿no? Después de este momento se hablaba de que a lo mejor
Trump se iba a moderar, que iba a tomar un mensaje de unidad, nada de eso, ¿no? Trump regresa a su visión de división, xenófoba. Es que en el primer debate se vio bastante moderado a como lo conocemos. Y le ha ¿no? funcionado, parece que le ha funcionado. Le funcionó. ¿No? El irse un poquito más al centro. Ajá. Pero este fin de semana, en este discurso que da en New Rapids, es impresionante la cantidad de ataques que hace contra los migrantes, contra México en particular. Dice, México lo vemos como un país amistoso, pero realmente en los últimos tiempos no lo ha sido, y critica mucho el manejo de la relación bilateral, el tema del Tratado de Libre Comercio, vuelve a decir que fue el peor acuerdo y que ahora él teme que es muy bueno porque él lo negoció, pero que México lo quiere renegociar porque le fue mal en la negociación a México, y que Biden ni siquiera sabe dónde está México ni de qué tratado le hablan. Entonces, este tono burlón, sarcástico, ¿no? Y respecto a los migrantes, vuelve esta idea de que los va a sacar a todos, al grito de construyamos el muro de otras campañas. Ahora se sumó el de send them back, ¿no? Y entonces es mándenlos de regreso, deportación masiva ya, ¿no? Cuando en Alemania, es curioso, en Alemania todo este discurso de extrema derecha, se supo que había habido una reunión a finales del año pasado y la población alemana salió a las calles para protestar a un proyecto que buscaba la deportación masiva de migrantes que viven en Alemania. En Estados Unidos se hace abiertamente, a todas luces, nadie repela, ¿no? Con letreros de depórtenlos ahora, váyanse a su casa. Ese es mucho el discurso. El tema de los cárteles de la droga de México es otro que trae mucho el trumpismo. Ellos acusan a los cárteles de la droga de la crisis de fentanilo que se vive en Estados Unidos. Bueno, oímos a J.D. Vance, ¿no? Diciendo que pues casi por culpa de los mexicanos su madre murió y era adicta. Sí, su madre era adicta, y entonces él dice que esto tiene que ver con el fentanilo que entra desde México. Y hay un discurso dentro de la Convención Nacional Republicana de una madre que pierde a su hijo de 15 años por una dosis de fentanilo, y él dice, es que esto es por los cárteles de la droga de México. Y el discurso político es, vamos a acabar con ellos. Vamos a designarlos como organizaciones terroristas y vamos a usar la fuerza militar para acabar con ellos. Un mundo con un Biden en la Casa Blanca es un mundo en donde se va a hacer valer la realpolitik. ¿Con Trump? Perdón, con Trump en la Casa Blanca sería de la realpolitik, de la ley del más fuerte, de la ley de la jungla, digamos, en donde el grande hace todo lo que puede y el menor aguanta lo que necesita aguantar. Por eso no le gusta el multilateralismo a Trump, le gusta la relación bilateral para poder hacer valer el peso de ser la mayor potencia global, una relación de amenazas arancelarias, no solamente con México, sino con otros países. Sí, con todos. Y desde luego en este momento de enorme caos geopolítico, pues sería complicado una figura así en la Casa Blanca. Ahora, la respuesta de México a este malentendido, que en realidad fue un malentendido porque Trump no estaba hablando de Marcelo Ebrard, se refería a Joe Biden, ¿no? Y esta respuesta de México, y en caso de llegar Trump a la presidencia, ¿cómo lastima? ¿O es anecdótico? No, estamos en campaña y no pasa nada. Pues es curioso, pero para quienes quizás no lo hayan seguido, hay en este discurso de Trump una secuencia de frases en donde él está hablando de la negociación con México, en donde dice que le fue muy bien, que obtuvo todo lo que quiso de México, y luego empieza a hablar. Ya lo había dicho. ¿No? Y en el libro también. Lo repite, dice que logró que pusieran 28,000 elementos de la Guardia Nacional a cambio de nada. Exacto. De una amenaza arancelaria. Nos puso a sus pies. Que obtuvo todo lo que quiso de México. Y después empieza diciendo, y este hombre de bajo coeficiente intelectual está negociando con otros países, pero se refería a Joe Biden. Entonces, hay una versión cortada, editada del video, digamos, cortada, que circula en las redes, y la reacción del futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es pues a la defensiva, diciendo que no va a permitir ese tipo de ataques, que se entiende que es un contexto electoral, y sale la presidenta electa a apoyar la visión del futuro secretario de Economía. Me parece que fue una respuesta muy apresurada. Me parece que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no debió haberse subido de ese tren. En todo caso, pues si se subía Marcelo era tema de... Pues a título personal, ella ¿no? Creo que no debió haberse subido. Representa, desde luego, al futuro gobierno de México. Es la futura presidenta de México. Y creo que es un paso en falso
en materia de política exterior en un momento que era innecesario, porque en todo caso hoy el presidente es López Obrador. Y hay 3 carteras que van a estar ocupadas por personas que conocen de política exterior. Tenemos a Alicia Bárcena, que se va a Medio Ambiente, tenemos a Juan Ramón de la Fuente, que va a Cancillería, y tenemos a Marcelo Ebrard, que va a Economía. Entonces tenemos 3 perfiles de alto nivel que entienden el tema de política exterior. Es lamentable que nadie haya parado esta bola. Nos habla, pues sí, de un paso en falso desafortunado, sobre todo antes del inicio incluso de que ella y eventualmente Donald Trump pudieran estar en el gobierno al mismo tiempo. Ahora, déjame hacerte 2 preguntas. ¿Cómo en realidad deja Joe Biden los Estados Unidos, la economía, etcétera? ¿Cómo ha sido un buen presidente Joe Biden? Bueno, tuvo una creación de empleos récord, 15 millones de empleos, nunca visto en un periodo presidencial estadounidense. Tiene una recuperación importante post-pandemia, una tasa de crecimiento económico importante. Logra la aprobación de este plan de infraestructura, que es un buen pues catalizador del desarrollo económico y del crecimiento económico. En materia de política exterior no está tan claro. Si bien ha jugado un rol sólido de apoyo a sus aliados, pues la retirada caótica de Afganistán marca su mandato. De hecho, hay una caída en la popularidad de Biden después de esta... ¿En cuánto ocurre eso? De esto en el verano de 2021. Su relación pues con algunos mandatarios, por ejemplo, con Arabia Saudita, que solía ser una relación pues funcional para Estados Unidos, no necesariamente lo es ahora, ¿no? En términos de la relación con México, como decíamos, con sus aliados, sobre todo con Europa, ha sido estable, ha sido confiable, y eso pues creo que ayuda a que la imagen internacional sea buena, pero sí ha tenido algunos pasos en falso. Y el tema de la inflación, si bien la ha controlado, el estadounidense ha perdido poder adquisitivo, el salario no ha subido y el costo de las cosas ha subido. Y esto es uno de los mayores pues enojos entre la población, sobre todo la clase trabajadora, que hoy pues está volteando a ver al campo republicano diciendo, bueno, ahí tienen a J.D. Vance, entienden esta problemática. Entonces, creo que ese es uno de los temas más sensibles. Y el otro tema, el migratorio, que tanto apunta Trump. Me parece que tiene que ver con una estrategia de manejo, de control. El fenómeno migratorio no lo van a detener ni construyendo un muro, ni poniendo policías, ni poniendo Guardia Nacional. Pero el manejo que le ha dado quizás no ha sido el mejor, y pues esto desde luego es una preocupación del electorado, una de las principales. Por eso lo vemos en el debate político constantemente, y por eso México y los migrantes nos hemos convertido en piñatas del proceso electoral estadounidense. Ya. Ahora, ¿qué escenarios ves? Va a ser competida en todo caso la elección, ¿no? Pues por lo pronto le agrega un elemento de incertidumbre. Estamos pues ante un escenario sorpresa, ¿no? Inédito. Algo que no había sucedido antes, en el sentido de que no tan cerca de la convención algún presidente había abandonado su intención de reelegirse. El contraste que decíamos del perfil de Kamala Harris versus Trump. ¿Cómo se van a ver las encuestas afectadas? Ahora que ya no es un caso hipotético, oiga, si Kamala Harris fuera la candidata, no, ya, si llega a ser la candidata, ¿cómo se van a comportar las encuestas? Entonces, yo creo que es una muy mala noticia para los republicanos. Creo que temían este escenario. Ellos preferían la previsibilidad de Biden, claro. Donde claramente tenían el triunfo prácticamente asegurado. Hoy, digamos que hay un nuevo juego de cartas en el campo demócrata, pero Trump sigue siendo fuerte. El atentado lo fortaleció. Aún más. Movilizó a su base republicana, esta idea de la fe, casi un fervor en torno a su figura. La Convención Nacional Republicana fue impresionante. Era prácticamente el culto a la personalidad. Ninguna voz crítica de la ya atrás, 2016 o 2020, donde alguna crítica se acabaron. Ahí fue un culto a la personalidad, un partido republicano totalmente hecho a la visión trumpista. Ya le podrían cambiar de nombre y ponerle el partido MAGA, ¿no? Sí. Y entonces creo que Kamala va a enfrentar un Trump fortalecido. Un Trump que venía de una racha muy buena, de un mal desempeño de Biden en el debate. Después, el tema del atentado, que pues fue muy desafortunado, pero que juega políticamente a favor de él. Claro, y una Convención Nacional Republicana que lo ensalzó. Muy vigoroso, ¿no? Entonces, creo que le rompen la racha. Les rompen la rachita. Creo que los republicanos van a estar preocupados. Pero pues la moneda está en el aire. Sin embargo,
tenemos a un Donald Trump muy fortalecido. El reto que tiene Kamala Harris si llega finalmente a ser la candidata no es menor y necesitará pues de enorme apoyo. Ya vimos cómo en 24 horas, bueno, todavía ni siquiera pasan 24 horas, pero ayer en unas horas logró $50 millones de aportaciones a su campaña. Si se continúa con ese ritmo, en 24 horas va a ser la mayor contribución a una campaña en la historia política estadounidense. Es impresionante. O sea, sí se despertó un optimismo, se despertaron las aportaciones, ¿no? El dinero, y se despierta pues un poco quizás la esperanza en el campo demócrata. Entonces creo que hay un nuevo juego. Estamos en tiempos inéditos en Estados Unidos, atípicos, y no hay que descartar ningún escenario. Bien interesante, ¿no? Interesantísimo. Para los que nos dedicamos a esto, Adela, han sido semanas vertiginosas. Yo llevo 8 años en los medios analizando a Estados Unidos, al mundo. Estas semanas han sido verdaderamente impresionantes la cantidad de cambios. Es muy fluido, los momentos, incluso en fines de semana, ¿no? Que normalmente son más tranquilos, han estado muy intensos. Pues ayer, ¿no? Este fin la decisión de Biden y el fin pasado el atentado contra Trump. En menos de una semana las dos cosas, ¿no? Sí. Cosas que cambian además el foco de la atención pública de un bando al otro de manera inmediata, y el discurso político de estar hablando todo el tiempo, bueno, el atentado contra Trump, ahora es quién va a ser la candidata demócrata, quién es su compañero de fórmula. Por lo pronto hoy le robó los reflectores a Trump. Ahora, todas estas personalidades, ¿no? De tanta relevancia dentro del Partido Demócrata, pues tendrán que salir a apoyar en todo caso a quien vaya a ser su candidata, en este caso Kamala Harris, si es que es, ¿no? Empezaron ya algunos, mencionabas a Bill y a Hillary Clinton. En las últimas horas, el gobernador de California, Gavin Newsom, que sonaba como otro que podría buscarla, él dijo voy con ella. George Shapiro también, el gobernador de Pensilvania, dijo voy con ella. Elizabeth Warren, la poderosa senadora demócrata, también ya dijo que va con ella. El caucus afroestadounidense en la Cámara de Representantes dijo voy con ella. Y algunos partidos, incluso a nivel estatal, 4 partidos, digamos el comité del partido a nivel estatal ha dicho vamos con ella. La tendencia la favorece, digamos, parece una ola muy favorecedora a su candidatura. No podemos darlo 100% por hecho, yo creo que va a ser ella, es lo más probable, pero bueno, con este escenario tan volátil no hay que descartar otras. Tuvieron una candidata mujer, Hillary Clinton, y perdió. Sí. No necesariamente por el hecho de ser mujer, pero cómo es el electorado estadounidense en ese sentido, en cuestión de género. Qué importante que lo traigas a colación, Adela, porque en efecto la única mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos de uno de los dos partidos principales había sido Hillary Clinton. Y ahora sería potencialmente una segunda, pero además hija de migrantes, ¿no? Afrodescendiente, con padre jamaiquino, de madre de la India. Asiática. ¿No? Los padres ciertamente llegaron, el padre llegó a hacer su tesis a Berkeley y se convirtió en profesor de Stanford. La madre, una bióloga estudiosa que después se fue a McGill en Canadá, pero finalmente hija de inmigrantes, ¿no? Y racialmente, pues con una composición muy distinta a lo que representa Donald Trump. Entonces, creo que sí será uno de los temas principales. Está el tema del aborto, que al electorado demócrata lo mueve mucho, y que Kamala Harris ha sido una defensora de la libertad de elección de las mujeres. Entonces creo que uno de los elementos centrales de su campaña será ese, pero no le alcanzará. O sea, para mover al electorado estadounidense. O sea, la perspectiva de género no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Eso es un elemento que contrasta, que a muchos, sobre todo en el campo demócrata, les gusta por el contraste que hace con Trump, pero que a nivel del electorado estadounidense no necesariamente es suficiente. Necesita ya, como decíamos, apelar al trabajador blanco, ir por otras agendas. Este tema de la agenda, digamos, de las luchas pues más sociales, no va a ser suficiente para los demócratas. Ellos necesitan entrarle al tema económico, hablar de cómo el crecimiento económico va a beneficiar a las mayorías, cómo van a ver los estadounidenses reflejado eso en su bolsillo. Y creo que ahí tiene ella un reto. Y el tema, pues, geográfico, ¿no? Ella es de Oakland, de California, cerca de San Francisco. Y, pues, si elige a Shapiro de Pensilvania, pueden hacer una buena mancuerna para darle una mayor difusión al mensaje.
ella no puede ser criticada de haber tenido mano frágil, aún porque a las mujeres, a lo mejor en la visión trumpista, pueden decir, con una visión misógina, ella es mujer, no va a poder con estos retos de seguridad. Ella no puede ser acusada de eso porque su récord como procuradora en California es de mano dura, de mano firme, de alguien que se opuso a los bancos, que se opuso a las grandes empresas. Entonces, creo que por ahí no tienen mucho que pegarle, a lo mejor en la imagen de algún votante misógino, pero digamos, en los que hechos... los hay. Muchos. Y muchos. Muchos. Pero en los hechos creo que le respalda una trayectoria de mano firme, aunque en la vicepresidencia realmente no brilló tanto. No brilló. ¿Por qué? Desilusionó un poco. A ver, generalmente, pues los vicepresidentes en Estados Unidos no es que brillen mucho tampoco, ¿no? Tienen como encomiendas muy particulares. Pero el caso de Kamala fue incluso más deslucido, ¿no? Sí, los vicepresidentes por ley realmente su rol no es mucho. O sea, si nos apagamos estrictamente a lo que dice la ley, es prácticamente tienen que estar en el pasillo por si le pasa algo al presidente, ¿no? Sí. Creo que el hecho de que le hayan dado la tarea del tema migratorio, pues le puso una misión muy complicada para realmente brillar. Yo creo que también el equipo de Biden y el Partido Demócrata cometieron el tremendo error de no fortalecer su figura y de no crear un proyecto político alterno a Biden, ¿no? O sea, se convencieron de que él iba a ser nuevamente el candidato y no la fortalecieron, no le proyectaron. Digamos, una parte es el error de ella, de que quizás no hizo todo lo que podría haber hecho con el cargo, pero otra parte es la falta de juego que le dio Biden, porque la pudo haber puesto en lugares donde brillara más y se placeara, como decimos en la política mexicana. Pero es que él iba por su reelección. Él estaba convencido de que él era el único que podía ganarle a Trump. Y lo que mostraron las encuestas recientes, y yo creo que un elemento central de su decisión, además de la presión, fueron las encuestas. No solamente estaba perdiendo mucho campo de cara a Trump en los estados bisagra, sino que estados que ya tenían asegurados, como Nuevo México, como Virginia, empezaron a tambalearse. Era evidente, se lo decían, ¿no? Sus compañeros de partido le decían, no solamente podemos perder la Casa Blanca, sino que si continúas en la campaña, podemos perder las cámaras. Entonces yo creo que ya cuando vio los números, hay por ahí un reportaje muy interesante de Político ayer que narra cómo se dieron las últimas horas antes de la decisión. ¿Cómo? Cuéntanos. Pues él dice que estaba en su casa de Delaware porque sigue aislado por COVID y llegan ahí dos de sus principales asesores, de los más cercanos que lo han acompañado a lo largo de los años desde el Senado, y que se reúnen con él y le muestran las encuestas muy recientes internas del Partido Demócrata, de cómo se estaban moviendo los estados bisagra y algunos de estos que corrían riesgo y bueno, que eran muy evidente cómo había perdido apoyo en estos estados y que eso sí fue fundamental en su decisión, que al final la hizo pues en el entorno más cercano, con su esposa, con su familia. Que su esposa, a propósito, pues era la primera promotora de que se quedara, ¿no? Hasta el final, como que ella, que ha sido su compañera en todos estos años de lucha, le decía que no se bajara. Que no se bajara. Que no se bajara. Creo que es una decisión... Sí, desde luego, forzada por la presión, sí, forzada por los números, pero una decisión loable, ¿no? Que era impostergable además. No podía él continuar con esta candidatura que llevaba al matadero al Partido Demócrata y creo que pues hay que saludar que con responsabilidad política haya dicho, bueno, evidentemente, claro, con enorme presión, pero también con responsabilidad política, haya decidido hacerse a un lado y pues darle aire a su partido, meter un poco de incertidumbre y ver qué sucede, ¿no? ¿Qué se sabe de la salud de Joe Biden? Pues últimamente, en las últimas horas, han salido reportes de que desde 2021 no se reunía con legisladores de su partido a tratar temas importantes y que estos episodios que vimos nosotros, pues a todas luces, ¿no? En el debate, ya tenían mucho más tiempo sucediendo y que su entourage, su equipo cercano, lo había querido proteger para que no fuera muy evidente. Entonces hay ahí una crítica fuerte a su equipo cercano que parecía haberlo querido ocultar esta situación cuando para ellos ya era evidente. Dicen que todavía tomaba o toma las decisiones importantes, pero que sí ciertamente ya se le veía cansado, ya tenía episodios de deslices importantes, confusiones, etcétera. E incluso a nivel físico, pues se le ve desmejorado, disminuido, ¿no? Que es un hombre además,
pues fuerte. Y si lo Había sido un hombre contrastas, porque luego fuerte. dicen es que nada más le lleva 3 años y medio a Trump, pero cuando vemos videos de Biden hace 3 años y medio, es otro Biden, Adela, es otro Biden, es un Biden mucho más vigoroso que el de ahora. Sí, Cuando ponemos los contrastes de videos de hace unos años, pues sí, es un proceso en el que ya entró él, que va claramente pues en una caída libre, digamos, y creo que es una decisión loable el que se haya hecho a un lado, impostergable, necesaria para el Partido Demócrata y para el mundo. Y bueno, ahora a ver qué es lo que sucede y si realmente Kamala Harris logra ser una candidata que motive, que logre darle la vuelta a las cosas en un escenario que es hoy cerrado. Todavía ligeramente a favor de Trump, pero ligeramente, ligeramente, ¿no? Nunca es prácticamente estuvo muy margen por de arriba. error. Exacto, era digamos que traía prácticamente margen. 2 puntos de margen de error por encima de Biden. Con el debate se amplió, sobre todo en los estados bisagra, a 4 o 6 puntos. En el que menos tenía era 2 en los estados bisagra a favor de Trump. Sí. Pero ahora se vuelven a entablar las cosas, digamos, y pues, digamos que borrón y cuenta nueva. Los republicanos incluso, Mike Johnson, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano, ha dicho que esto no es posible, que lo van a cuestionar ante los juzgados, que como si ellos ya habían hecho una primaria con Biden en el otro lado, que ahora les cambian al contendiente. No les gustó la decisión. Pero es absolutamente legal. Totalmente legal, pero van a querer hacer ruido con eso. Sí, pero es totalmente decir, legal. No ha sido ni siquiera la convención. El partido puede totalmente nombrar a otro candidato, pero están un poco molestos. Los posts de Trump ayer en su red Truth Social son de molestia, de enojo, diciendo que además que Biden nunca tuvo COVID, que era un incapaz, que no solamente no puede ser candidato, sino que no puede ser presidente, que nunca tuvo las capacidades para hacerlo. Bueno, digamos que despotricó tremendamente ayer en su red social en contra de... ¿Viste las acciones de la red social de Trump después del atentado? Se fueron para arriba, impresionante. ¿No? Y eso que tiene el apoyo de su ahora amigo Elon Musk, ¿no? Ahora eso... Le está dando 45 millones de dólares mensuales. Elon Musk no había querido abiertamente decir a quién apoyaba. Después del atentado sale y dice, voy con Trump y le voy a dar 45 millones de dólares mensuales. Y en el meeting de este fin de semana, Trump hace referencia a Elon Musk y dice, está haciendo cosas maravillosas que nadie en el gobierno podría hacer. Nos tardaríamos 100 años en lograr lo que él está haciendo. Es un hombre muy inteligente y en Estados Unidos queremos tratar bien a los hombres inteligentes. Además, me está dando 45 millones de dólares mensuales y no necesito, como a los que algunos me dan $2 y quieren que los invite a cenar y a tomar algo. Él ni siquiera me lo menciona. No, verdaderamente una alabanza total a Elon Musk. Él sabe del peso que tiene Musk. Pues ¿no? claro. Es dueño, ¿Cómo viste el apoyo de Elon Musk a Trump? Pues es curioso cómo todo Silicon Valley o buena parte de él se ha volcado a esta candidatura. Y los empresarios. Hay una promesa de disminución de impuestos a las grandes corporaciones. Por eso ahí están los empresarios apoyando a Trump. Eso explica el apoyo de los empresarios. En el discurso vemos un J.D. Vance que critica Wall Street, que critica las grandes corporaciones. En la propuesta de Trump hay una propuesta de disminución de impuestos a las grandes capitales y a las grandes empresas. Eso explica en buena medida. Y también J.D. Vance pues fue muy bien visto por Silicon Valley, porque él es muy amigo del cofundador de PayPal. Él después de que nace en esta situación desfavorable, con una familia deshecha por el consumo de drogas de su madre, se va con los marinos 5 años y cuando regresa se va a Yale a estudiar y resulta un formidable estudiante. Escribe un libro, Hillbilly Elegy, que habla de su vida, es autobiográfico, de cómo se vive en esta América olvidada, Estados Unidos olvidado, y se vuelve un bestseller. Y él se va al tema de inversión de alto riesgo, ¿no? De venture capital, y se vuelve muy amigo de algunos de los líderes de Silicon Valley, incluido este hombre, el cofundador de PayPal, que es uno de sus grandes mecenas. Entonces ellos ahí traen una agenda también con el Partido Republicano. Y ahí está la lana, ¿no? Ahí está la lana que explica mucho de lo que sucede. Sí, claro. Explica mucho también por qué Biden se va, porque pues cuando le cierran la llave los grandes donantes, la dieta de Disney, el vicepresidente de Netflix, empiezan a cerrar la llave y bueno, pues si no hay fondos. Y por otro lado, explica por qué Kamala Harris trae una ventaja frente a otros, porque ahí están esos recursos que pasan directo a ella, ¿no? Entonces, creo que ahí también si sigues la traza del dinero, entiendes mucho también de lo que está sucediendo en el escenario político estadounidense. It's all about the money, ¿no? Todo es el dinero, porque pues sin dinero no hay elecciones. Pues, ¿con qué? Claro, y la figura
carismática, nos guste o no, de Donald Trump, ¿no? Que explica mucho de lo que está sucediendo. No Pues sé, es que no se se le ve entiende en sonriente, este escenario con siempre alguien se más. está riendo, ¿no? Frente a un Biden ya que estaba completamente Imaginamos que desdibujado, Trump no fuera el disminuido. candidato y fuera cualquier otro republicano, la esencia del escenario sería otra completamente. Otra ¿no? completamente. Este discurso abrupto, de división, la forma imprevisible, ¿no? de Trump, pues hacen que el escenario tenga, pues, un tono muy particular. Y que le ha funcionado muy bien. Le ha funcionado maravilloso. Muy bien. Le ha funcionado maravilloso. Muy bien. Pues Brenda, muchas gracias. Se va a poner interesante. Muy Interesante. Tendremos que seguir hablando porque va a haber mucho Así lo haremos, que así lo platicar. haremos. Muchas gracias. Gracias Te a lo ti por la agradezco invitación. mucho.